Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. El pasado 5 de noviembre, jueves, se celebraba en el Centro Cívico del Cerro Buenavista una charla para conocer la situación de la nueva facturación eléctrica en nuestro país, nada más y nada menos. Esta mañana charlamos con Antonio Pomares Ripio, delegado de CECUA Curema, Getafe, y representante de consumidores y usuarios de la Comisión Nacional del Mercado de Energía. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Antonio. Imagino que intentar explicar la nueva facturación eléctrica será complicadísimo. Vamos a ver. Nosotros estuvimos, como siempre, estamos en Getafe y estamos intentando informar a los consumidores de aspectos que vienen nuevos y que son difíciles de comprender, sea telecomunicaciones, sea en este caso la electricidad. Pero más que nada fue cuando, a raíz de un informe que dio la CNMC, el informe lo ha dado ella, diciendo que el 92% de los hogares están insatisfechos con su proveedor de electricidad. Opinan que el servicio es muy caro. Más de la mitad considera que las facturas o tarifas de electricidad no son claras. Y casi el 43% cree que falta información sobre las condiciones del contrato. A raíz de ese informe nosotros dijimos, oye, habrá que hacer algo. Y hablamos con la OMI, hablamos con Getafe y tuvimos la suerte de que dijeron, sí, vamos a por ellos. Entonces hemos dado esta jornada, hemos intentado de una manera ver qué es lo que está en realidad en la factura, qué es lo que hay en la factura actual y qué es lo que va a venir en la factura posterior. En la factura actual, si nos damos cuenta, partimos de la liberación de la energía eléctrica hace bastantes años y era una factura, pues, era difícil, pero era comprensible. Era una factura que venía potencia y consumo, y nada más. Kilovatios consumidos en tal fecha, de tal fecha a tal fecha, la diferencia era los kilovatios que tú pagabas. Y ahí tenías un año prácticamente, que era lo que solía pasar, en el cual la energía eléctrica pues no te subía. Pero eso ha cambiado. Ha cambiado el plan de facturaciones, subastas, CESUR, de no sé qué, y ahora factura por horas. Claro, un consumidor normal ya tiene dificultad para entender la factura, pero mucha. Pero es que luego si empiezas a mirar lo que viene en esa factura, sinceramente, creo que muy pocas personas, incluidos nosotros, nos damos cuenta de lo que hay ahí. Tú imagínate, la factura eléctrica ahora en ese momento existe varios mercados. Mercado libre, mercado regulado, nueva facturación con red inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa, que es que ¿por qué nos facturan? Y decimos, bueno, pues nos facturan lo principal es por la potencia que tenemos instalada, que me parece muy bien, yo quiero consumir una potencia en un momento determinado y la voy a consumir y por eso pago. ¿Lo utilice o no lo utilice? Luego, por la energía consumida. La energía consumida, pues es lo que tú estás encendiendo la luz, poniendo la televisión, etcétera, etcétera. Pero eso, a su vez, se divide en más partes. Y es que tienes lo que es la factura, el coste de energía, pero luego tienes una serie de emulentos que dicen, bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto a qué viene todas estas cosas? Y te encuentras de que lo que se llama los peajes, que es lo que más rabia nos da a todo el mundo, que son eso que se llama impuestos, porque yo tengo aquí una factura, por ejemplo, en este momento, que solamente de impuestos tengo el 51%. O sea, más gastos de impuestos que lo que en realidad estoy consumiendo. Y te digo sinceramente, si todos los consumidores supieran lo que le meten en esos peajes, pues de verdad habría una revolución. Mira, te voy a enumerar algunos de ellos. Primero, lo más importante es que el señor que te vende a ti la energía no es el señor que la hace, ni es el señor que la transmite, ni el señor que la distribuye, aunque sea el mismo. O sea, hidroeléctrica
genera electricidad, la transmisión no la hace porque eso es la red eléctrica, la distribuye y luego te la lleva a casa. Pero el que te hace la factura a ti no es el mismo, son empresas diferentes, CIF diferentes. Pero a todo esto, a ti te lo meten todo. Aquí tienes que pagar gastos de transmisión, gastos de distribución, aquellas centrales, ¿te acuerdas? Aquellas centrales nucleares que iban a hacer y luego nos hicieron, hubo que pagar a las empresas y seguimos pagando, que se llama moratoria nuclear, para que se consuma carbón nacional, hay una subvención al carbón nacional, hay que pagar a renovables porque las renovables el precio del kilovatio hora es más caro, hay que pagar a un señor que se llama regulador de mercado, hay que pagar a un señor que se llama el operador de mercado, hay que pagar aquel déficit. Vosotros os acordaréis de aquello que se hizo en un momento determinado de congelar los precios de la tarifa eléctrica y de los transportes. Bueno, pues eso generó un déficit y ese déficit lo estamos arrastrando, que son muchos miles de millones. Luego, para dejar el mercado libre, para que vinieran todas las empresas que quisieran de todo el mundo, había que pagar a las empresas que estaban aquí un impuesto a la competencia. Y luego ya lo último es que hay unas empresas muy grandes que son papeleras, son esta gente que consumen mucha energía y que en un momento determinado esa energía hace falta para otros y para que ellos puedan cortar, que se llama impuesto de interrumpibilidad. O sea, todo eso, todo lo metes en los peajes. O sea, parte de esa base. Partiendo de esa base, me parece que es difícil explicar todo lo demás. Entonces, ¿qué porcentaje de la factura representa lo que cuesta hacer la energía? ¿Lo que cuesta hacer la energía? Sí. Muy poco. Poquísimo. Muy poco. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, de una factura que te estoy diciendo esta factura porque lo podemos mirar por otro lado, pero lo que yo tengo una factura que he pagado 172 euros, el coste de lo que es la energía, 51 euros. O sea, una tercera parte, una cuarta parte de lo que cuesta. ¿Te imaginas eso, no? Sí. Bueno, pues ahora, hasta ahora tenías un tipo de facturación que era la facturación que te facturaban por perfiles o por consumos, es decir, que la diferencia de kilovatio hora era lo que te cobraba. Tantos kilovatios, tanto te cobraba dependiendo del mercado, como estuviera el precio en ese momento. Pero a partir de este momento que te pongan el contador inteligente y estés en la red inteligente, automáticamente ya no te van a cobrar por días ni por mes. Te van a cobrar, lógicamente, a final de mes los kilovatios que has consumido, los anteriores y los posteriores, pero luego esos kilovatios que has consumido los van a dividir entre varias partes. Kilovatios que has consumido a las 2 de la mañana, kilovatios que has consumido a las 4 de la tarde, kilovatios que no sé qué, y todo eso lo van a sumar, van a hacer lo que cuesta cada uno. Si tú has consumido de las 2 a las 4 de la mañana 2 kilovatios, pues eso tiene un precio, y eso te lo vas sumando, ¿no? Y al final la suma de todo eso es tu factura. ¿Tú te imaginas el caos que se va a armar? ¿Te lo imaginas? Pues tú imagínate que solamente tienes acceso a ver esa factura, la factura a ti te van a mandar una factura normal y corriente de lo que tienes que pagar y lo que has consumido. Pero si tú quieres saber cuándo has consumido energía eléctrica, tienes que meterte en Internet y ver qué es lo que tienes. Ahí en Internet, si tienes una página donde viene hora por hora lo que has estado consumiendo. O sea, te dirá, a la 1 de la mañana usted ha consumido un vatio, porque ya no viene por kilovatios, sino por vatios. A las 3 de la mañana usted ha consumido 4 vatios, o 200, o 25, lo que sea. Y todo eso al final del mes es lo que te suman y te dicen lo que has cobrado, o sea, lo que tienes que pagar. ¿Corremos el riesgo con esta nueva factura, que puede que se lo esté preguntando gente, de pagar más dinero que antes? Sí. Sí, porque si por casualidad nosotros lo que hacemos, ahora el perfil del consumidor hacen una media del consumo diario, o sea, el consumo dijéramos, diario. Entonces, lo único que hacen, meten lo que más consumes por lo que menos consumes. Si tú eres una de las personas que consumes mucho en horario caro, que sería a partir de las 12, las 12, la 1, las 2, las 3, entonces tú consumes mucho en ese horario y consumes poco en el otro, como están haciendo un perfil, hacen una media, pues prácticamente no tienes mucho problema. Tienes problema, pero no mucho. Ahora,
Cuando sea la facturación por horas, a partir del momento de que ese contador que tú tienes, que es inteligente, esté en la red inteligente, porque una cosa es tener el contador inteligente y otra cosa es la red inteligente. La telegestión, en una palabra, ¿no? O sea, cuando ya esté metido en la telegestión, a ti te van a controlar todas las horas de consumo. Si tú, por cualquier circunstancia, consumes mucho más de noche, posiblemente te abaraten los precios, o sea, te abaraten lo que estás gastando. Pero si tú consumes mucho más de día, pues tú vas a pagar más, ¿entiendes? Entonces, pero con esta factura, incluso corriendo el riesgo de pagar más dinero, Sí. ¿se adecúa más el precio a lo que realmente consumimos que con la factura anterior? Vamos a ver, eso es difícil, porque el problema de todo esto es que estamos basándonos en una subasta diaria. Esa subasta diaria se puede ver en www.redespañola.es. Ahí te dicen todo lo que vas a pagar mañana, cómo vas a pagar cada hora. Hay un mapa, y en ese mapa te dice lo que vas a pagar cada hora, de un día para otro, o sea, 24 horas. Pero el problema que hay es que quién va a ver a qué hora hay que consumir más, a qué hora hay que consumir menos. Siempre hay una cosa, decir, bueno, por la noche yo sé que consumo menos, o sea que los kilovatios son más baratos, pero tú te vas a levantar por la noche a hacer las cosas. Tú te vas a levantar por la noche, a no ser que te levantes al servicio o que tengas algún niño y tengas que estar con el niño o alguna cosa de enferma. Normalmente por la noche la gente suele dormir. Hay gente que pone la lavadora la puedes poner, porque la lavadora la puedes programar y puedes programarla por la noche, so pena de que el vecino de arriba o de abajo al día siguiente te mande a freír espárragos porque le ha hecho ruido, ¿no? Pero bueno, puedes hacerlo. Lo que nos decía el otro día alguien, dice, veremos a ver las denuncias que van a tener el medio ambiente por los vecinos que están denunciando que el vecino de arriba está poniendo la lavadora. Me imagino que sí. Pero puedes adecuar, o sea, en este sentido quizá adecúes tu gasto, lo puedes hacer, o sea, decir, bueno, pues voy a gastar a esta hora que vale menos, voy a poner el horno, no sé, a una hora que creo que cuesta menos, cosas de esas, pero siempre y cuando teniendo presente que el consumidor tenemos una vida también privada, y tenemos que ir a trabajar, o tenemos que ir a pasear, o tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Y no podemos estar únicamente concentrados en cuándo pongo la lavadora porque me consume menos, o cuándo pongo todo eso. Es difícil de todos modos, entonces, pero sí se puede hacer. O sea, si tú sigues las pautas y ves y te pones a analizar lo que gastas, no un mes, sino durante 4 o 5 meses, una de dos, o puedes gastar más o puedes gastar menos. Entonces, ¿podríamos decir que la nueva forma de facturar la energía es más justa que la de antes? Sí, vamos a ver, sí es más justa, pero no es menos justa, porque lo que no se puede hacer, o sea, hay cosas que tenían que quitarse. Nosotros, las asociaciones de consumidores, siempre estamos diciendo que hay aspectos de lo que es los impuestos sobre la electricidad que no tenían que estar en el recibo de la luz, sino en presupuestos del Estado. O sea, no es normal que cualquiera de nosotros tenga que pagar un impuesto de interrumpibilidad que llevamos pagado, me parece que son 4.500 millones de euros a lo largo de estos años, y no se haya utilizado prácticamente nada. No es normal que nosotros tengamos que estar pagando un déficit tarifario que un gobierno en un momento determinado, para no subir el IPC, congeló el precio de la energía eléctrica, y las eléctricas con razón dijeron que teníamos que pagarlo, y lo estamos pagando con intereses. No es normal que los gastos, que la transmisión que se hizo, o sea, lo que se hizo, la competencia para que se liberara el mercado, lo tengamos que pagar nosotros. No es normal que paguemos la subvención al carbón nacional. No es normal que estemos pagando la moratoria nuclear porque en un momento determinado a alguien se le ocurrió decir que nos hacían centrales nuclear. El resto podemos hacerlo normal, o sea, el gasto de transmisión hay que pagarlo, el gasto de distribución también, pero por ejemplo, los gastos de distribución, si vosotros os dais cuenta por Getafe, veréis que hay un caos en las casas. Si vais, por ejemplo, por las cuestas altas o por ahí, veréis que están los cables todos sueltos, todos tirados, y eso hay una pérdida enorme que las tenemos que pagar nosotros. O sea, eso no es normal, y eso es lo que se tenía que crear. Y nosotros, las asociaciones, cuando tenemos reuniones con el Ministerio, con quien sea, lo estamos diciendo por activa y por pasiva. ¿Y qué os dice el Ministerio? Dicen ustedes de los impuestos cosas que no son impuestos. Y lo dice todo el mundo, porque en el momento que nosotros quitáramos todo eso, la energía eléctrica en España abarataría mucho. Ten en cuenta que un kilovatio a lo mejor estás
pagando 0,0020 o 0,030 o 0,008 por darlo, por hacerlo. O sea, los gastos, lo que es el gasto de fabricar la energía, y te llega a ti por el triple o cuádruple. Eso es lo que no es normal. Y cuando... Luego ya no hablemos del IVA, ¿no? O sea, ya no hablamos del IVA, porque todo eso estamos hablando de los impuestos que hay. Ahora hablamos del 21% que nos han puesto en IVA. O sea, que un servicio que tenía que ser un servicio universal, no lo han quitado como servicio universal, no lo han quitado como servicio público, no lo han quitado como servicio no sé qué, pero al final tenemos que pagar un impuesto más. Tú te tomas un whisky y te pagas el 10%. Pagas te consumes 1 kilovatio y pagas el 21%. Creo que no es normal. Uh-huh. Has dicho que os reunís con el Ministerio. ¿Qué os responden? Oye, madre, pues nada, que hay que hacerlo. Por ejemplo, nosotros nos reunimos ahora ya, con este gobierno no hay. O sea, te advierto que en este gobierno no nos hemos reunido. Con el otro gobierno anterior sí, nos reunimos 3 veces con el Ministerio. O sea, estuve con el ministro en aquel tiempo, estuvimos reunidos y estuvimos cuando fue lo de la... Miguel Sebastián, podría ser. Nocturna, y cuando quería hacer la facturación mensual, que luego fue un fracaso y ahora está al otro lado, nos hicimos también cuando dijimos que no estábamos de acuerdo con el impuesto de interrumpibilidad, nos hemos reunido varias veces con él y luego con representantes del gobierno. Ahora con prácticamente nada, no solamente lo hacemos con el mercado de la energía, que es con el único que tenemos más o menos contacto de vez en cuando. Uh-huh. ¿El déficit tarifario se está reduciendo o está aumentando? Vamos a ver, hay veces que el índice, o sea, el déficit tarifario tiene un problema. El déficit tarifario este año ha disminuido un poco, pero ahora está saltando por no sé qué tema, que al final, si eran 43.000 millones, que me parece que estaba en ese tema, ha bajado un poco, a lo mejor queda 40. Lo que sí parece que va a desaparecer ahora es la moratoria nuclear. Lo que tuvimos que pagar de todas esas centrales nucleares que nos hicieron, según tengo, o sea, en alguna noticia de especialistas en energía, decían que este año desaparecía, ya terminaba. Uh-huh. Lo que sea mucho, pero es un poco, es un pico, es un 0,5, un 0,2, ahí está todo metido. Y respecto al déficit tarifario, sí. ¿Qué manera va a haber de acabar con ese déficit? La única manera sería meterlo en el presupuesto del Estado. En el presupuesto hay una deuda, esa deuda la ha generado el propio Estado, porque no la hemos generado nosotros. O sea, si a mí me dice que 1 kilovatio hora vale 20 y luego resulta que fabricarle vale 25, yo no tengo culpa porque eso a mí me lo ha puesto el gobierno, porque en aquel tiempo el que ponía el precio de la energía era el gobierno, ¿no? Que fue en el año 2002, ¿no? Entonces, en ese momento, 2002, 2003, 2004, que no estaba precisamente así el gobierno que... Entonces dijo que había que congelarlo y se congelaron para que no subiera el IPC y para que con la no subida del IPC conllevaba que los salarios, los sueldos, lo otro no subiera. Entonces, para bajar el IPC, lo único que hicieron era congelar la energía eléctrica y que a todos nos pareció muy bien y qué bonito y qué tal, pero como nosotros estábamos, como los expertos decíamos, eso hay que pagarlo, porque eso es un préstamo que nos hacen a largo plazo. Y a largo plazo, tú fíjate, si no lo meten en presupuestos del Estado, nuestros nietos, y yo sé que tú eres más joven que yo, tus nietos todavía va a tener que pagar el déficit tarifario. Pues madre mía. Sí, eso es así. Es la herencia que nosotros tenemos segura. Pero lo malo de todo esto es que un señor que no ha consumido nunca energía, ¿por qué tiene que pagar esto? ¿Entiendes? O sea, que el déficit tarifario, yo que llevo muchos años pagando la luz y que en un momento determinado me aproveché de ese parón, de esa congelación, me parece muy bien. Uh-huh. Pero tú, que has hecho un contrato para la luz este año, ¿por qué tienes que pagar ese déficit tarifario? Cuéntamelo. O la moratoria nuclear, si tú no has hecho nada de eso. Uh-huh. O sea, que es un problema, desde luego, para ese tipo. Pero a no ser que lo metan en los presupuestos generales del Estado, o no hay otra manera. Para ir terminando, hablamos de la responsabilidad del Estado, del Gobierno, por la cual el precio de la factura de la luz es tan alto, y también recordamos un
una campaña que hubo de las eléctricas, creo recordar en verano del año pasado, en la que en sus anuncios de periódico pues intentaban explicar cuánto les correspondía de la factura a ellas y cuánto al gobierno. Ajá. Sin embargo, ¿qué responsabilidad tienen las eléctricas en este aspecto? Porque todos sabemos y es sabido el oligopolio que hay dentro de este sector. Vamos a ver, te explico. Las que mandan en el mercado son las eléctricas. Uh-huh. ¿Entendido? Pero Sí. las eléctricas, no esa compañía que te está, tu comercializadora, que a lo mejor es una comunidad de propietarios que se hacen comercializadores y tal. Sí, ¿no? sí. Son las grandes empresas, que sabemos todo que es Endesa, que es Unión Fenosa, que es Iberdrola, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esas son las que ponen el precio en el mercado. O sea, esas son las que le dice al gobierno lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por ejemplo, el impuesto de interrumpibilidad. El impuesto de interrumpibilidad es una cosa que no tenían que pagar. Eso sería una cosa que tenía que pagar la propia empresa. O sea, sería, dijéramos, un impuesto a pérdidas o un impuesto como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de tener más oferta de mercado en un momento determinado, tienen más demanda que la oferta que hay actualmente, en ese momento. Que normalmente siempre hay exceso de oferta, ¿eh? O sea, entonces eso lo tiene que pagar porque es mala praxis de las propias empresas. Pero hay otra cosa que también, que los gobiernos, todos los gobiernos, sabemos que de momento que cuando salen del gobierno, todos los ministros, todos los directores, todas las no sé qué, todos no sé cuánto, tienen trabajo en las eléctricas. ¿Comprendes? Sí. Entonces hay un común acuerdo con las eléctricas y con el gobierno. ¿Qué ha sucedido, Pero por ejemplo? esto es muy grave, ¿eh? Sí, es grave, ¿no? Pero mírate a ver quién está en las eléctricas. Mira a ver quiénes está de coordinador. Mira a ver quiénes está. Vete mirando a ver quién hay en todas las eléctricas. Fíjatelo, analízalo y lo veréis. O sea, nosotros decimos siempre que las eléctricas son las que hacen en los precios. Lo hacen todas las grandes multinacionales, hacen todo esto. Pero en este caso en concreto, por ejemplo, aquí en España, hemos analizado muchas veces y decimos, bueno, ¿y fulano dónde está? Está en Iberdrola. Y fulano no sé qué está de consejero no sé qué, y fulano no sé qué está de consejero, o sea, están en las grandes empresas, o sea, en hidroeléctricas, o sea, las eléctricas, pero aparte en otras empresas, pero sobre todo eso. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Porque son ministros, o ese gobierno, suelen ser ministros, que luego al final son los que dictan las cosas, pues no quieren hacer muchas de las cosas porque saben que tienen la puerta abierta para luego tener un trabajo posterior. Entonces, no me extraña que haya muchos partidos que digan que lo de las puertas giratorias tenían que cerrarse. No me extraña, porque es verdad. O sea, no es ninguna. Y a lo mejor había personas que eran buenísimas, que eran ministros buenos, pero que luego te encuentras que están trabajando todo eso. Yo creo, mi opinión particular, lo que hicieron las eléctricas tenían razón. O sea, tenían razón, pero precisamente ellas están echando miedo sobre sí mismas. Porque al decir esto, automáticamente el gobierno dice, vale, yo te voy a decir todo eso, pero lo que te puedo decir es que a ti te cuesta generar un kilovatio, porque no son un kilovatio en 2 céntimos, y tú lo estás vendiendo a 20 céntimos. A ver qué pasa. Y no se meten con eso. Y otra de las cosas, sobre todo, ¿sabes por qué es? Porque en la subasta que hay diaria, porque antes, acordaos que en la CESUR había una subasta cada 3 meses. O sea, al principio el mercado estaba estipulado de esa manera. Pero ahora en la subasta se realizan, o sea, tú compras megavatios, porque son megavatios, tú compras megavatios para mañana y tú los compras, quiero 2 megavatios para las 4, quiero 2 megavatios de acuerdo con lo que tú tengas en la distribución, cada uno de ellas. Bueno, pues esos megavatios que tú estás comprando, en realidad lo ponen ellos mismos, porque es un pool, es una especie de subasta. Y si tú te das cuenta, hoy por ejemplo yo he mirado lo que había más, la energía eólica estaba prácticamente al 43%, con lo cual no tienen que consumir ninguna de las otras cosas, nada de carbón, nada de ciclo combinado, nada de todo esto. O sea, con la hidroeléctrica, por ejemplo, la nuclear, que es la más barata, y las eólicas podrían mantener, con las renovables, podrían mantener prácticamente el 80 o el 90% del mercado, con lo cual sería muy barato. Pero meten las de ciclo combinado, meten las centrales de carbón
por ejemplo, Puente de García Rodríguez o cualquiera de ellas, y eso es lo que encarece el mercado, y eso es lo que encarece la subasta que hay todos los días. Bueno, Antonio Pomares Ripio, delegado de CECU Acurema Getafe y representante de consumidores y usuarios de la Comisión Nacional del Mercado de Energía. Estoy de suplente, perdona. Estás de suplente. Quiero decirte, estoy de suplente en el mercado de la energía. Bien. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vale, gracias a vosotros y continuad así. De todos modos, contad conmigo y cualquier cosa. Queremos, de todos modos, te lo digo ya para que lo sepáis, queremos dar otra jornada, una o dos más, una en la zona de Getafe Norte y otra, no sé si en Perales o en el Bercial. Queremos dar una jornada sobre lo que conlleva el nuevo tipo de facturación y un poco reconocer la factura actual, que es lo que conlleva. Muchas gracias. Le volveremos a llamar. Muy buenos días. Buenos días. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?